San Juan capítulo 3, versículo 12. Si lo tienen, voy a leer. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta el versículo 17 leídos. En la Biblia nosotros podemos ver el plan de Dios, un plan maestro de Dios para con la humanidad. Dios tenía un gran plan para poder hacer su casa, la casa para Él en esta tierra. Entonces podríamos estudiar la historia de la casa, que el templo de Dios. Podríamos decir, primero, Adán y Eva fueron el primer templo de Dios, porque Dios moraba en el corazón de Adán y Eva. Pero cuando el pecado introdujo en el corazón de Adán y Eva, el templo fue destruido, desechable, ya Dios no pudo habitar más en ellos. Los corrió del huerto de Edén. Y pasó mucho tiempo. Dios necesita la casa para Él, para poder habitar en medio de los hombres, por medio de su casa, manifestar su poder, su misericordia, su amor para los principados, autoridad, señorío, poder de este mundo. Y pasando mucho tiempo, Dios sacó los israelitas de la tierra del Egipto a través de un siervo, Moisés. Entonces a Moisés mostró su voluntad, que estaba oculto en secreto, hiciera una casa para Jehová. Entonces Moisés hizo el tabernáculo, pero no lo inventó conforme a su inteligencia, sino conforme al modelo que Dios le había mostrado en una visión en la cumbre de Monte Sinai. Entonces eso nos hace entender claramente, existe el verdadero templo en el cielo, templo celestial en el mundo eterno. Entonces Moisés, conforme al templo, el perfecto templo, impecable, que nunca y nadie puede invadir con el pecado. Nadie puede invadir a su reino con el pecado. Nadie puede destruir el templo celestial. Mostró su morada eterna, donde ningún tipo de pecado y mal puede penetrar. Donde Dios cómodamente pueda reinar y habitar y gobernar, conforme a aquel modelo que Dios le mostró a Moisés, conforme al modelo que vio en la visión. Una miniatura. No es el mismo tamaño, pero en la tierra hizo el tabernáculo. Pero el tabernáculo habitaba en medio del campamento de Israel, donde hay mucho pecado. Entonces, para que ningún pecado pudiera entrar al tabernáculo con la sangre de expiación salpicando a cada instrumento,
cada herramienta y luego cada pieza, cada sitio del tabernáculo lo santificó y justificó para que la inmundicia no pudiera contaminarlo. De esta manera, el lugar consagrado, el lugar santo, estaba en medio del campamento de los israelitas. Según los estudiosos de la Biblia, los israelitas cuando salieron de la tierra del Egipto, en el río Nil llegan los delfines. Entonces habían muchos delfines, pues en Egipto era común usar la piel del delfín. Entonces los israelitas estaban usando calzado hecho del cuero de delfín, hasta algunos sus vestidos de delfín. Sus carpas eran piel del delfín, del color gris. Pero desde arriba cuando ve, ¿cómo se ve? Alrededor de la casa de Jehová, cuya paredes del lino torcidos, limpio del color blanco. ¿Qué pasó? Se ve blanco. Además, adentro siempre hay una fogata. Las cosas que están adentro, la mayoría son del bronce, son del oro. Entonces, juntamente con el color de llama, el color blanco en el fondo de color dorado. Iluminaba alrededor, se veía dorado, resplandecientes, dorado y blanco. Pero las carpas de los israelitas, gris del color muerte. Entonces, tan solo por color podía diferenciar el lugar santo, el lugar inmundo. Pues cualquier persona para poder acercarse, ni puede palpar a la pared, porque el color blanco resplandece, casi se resplandece. Daba una impresión, no me toque, eres pecador. Entonces había una puerta, una puerta. Así Dios habitaba, o sea, las paredes, todos los utensilios e instrumentos, limpiado, purificado, santificado con la sangre, para que ningún pecado pueda introducir. Si el pecado introduce en el tabernáculo, desde ese día Dios aparta de aquel lugar, porque Él no es un Dios que se complace del pecado. Cuando hay pecado se aparta. Entonces los sacerdotes que llevaban sacerdocio diariamente cambiaban del turno, se bañaba y luego, antes de que le tocara su turno, 3 días antes, 1 día antes, ya guardaba absteniencia, ni se acercaba a su esposa, y luego al tocar a su turno se bañaba, se vestía de ropa, que el vestido preparado, y luego ofrecía una ofrenda para que él sea santificado, para que Dios le permita el acceso adentro del tabernáculo. Así se mantuvo largos años, pero finalmente los israelitas violaron las ordenanzas de Dios en cuanto a cómo mantener el tabernáculo. El pecado entró. Dios abandonó el tabernáculo. Ya el tabernáculo no existe. Y Dios, como consideró, este lugar ya yo no puedo habitar. Está contaminado. Abandonó el tabernáculo. Después de Josué, en el tiempo de jueces, cerca de 400 tantos años, el tabernáculo no daba su función. Ya estaba clausurado. No se daba más sacrificio ni ofrenda. Jehová no habitaba más en el tabernáculo. Desde ahí, el país de Israel se debilitó notablemente, ya que Dios no está presente, Dios no está en medio de ellos. Cualquier enemigo, cualquier pueblo, cualquier tribu, cualquier nación podía invadirlos.
matar a los israelitas, llevarlo por cautivos, hasta que naciera rey David. Rey David, recibiendo mucha gracia de Dios, él se puso bien pensativo. ¿Por qué mi país, mi nación, tanto sufrió, tantas guerras? Porque no hay la casa para Jehová. Para que Él se regrese, que habite en medio del pueblo, y cada vez que los israelitas cometan algún pecado, para que Él no se enoje, no se aparte de nosotros, ofrecer las ofrendas de expiaciones, para que Dios continúe habitando en medio de ellos. Entonces David descubrió el corazón de Dios. Por eso la Biblia que dice, el hijo de Isaí, su corazón conforme a mi corazón, él hará mi voluntad. Dios le miró con mucho agrado porque él descubrió el corazón de Dios. Lo que Dios quiso hacer, él hizo. Su vida era un agrado para Dios. Entonces el hijo de David, pero Dios no permitió a David construir la casa porque él derramó mucha sangre. Tú eres soldado, derramaste mucha sangre, no te permito, sino tu hijo hará casa. ¿Qué pasó? David entendió su papel, preparar los recursos para el tabernáculo. Por eso desde cuando entendió mi vida es preparar los recursos para la casa de Jehová. Entonces, por donde quiera que yo convoque la guerra, provoque la guerra, Jehová me va a dar victoria. Porque el propósito de su existencia, el propósito de su negocio era el evangelio, la expiación. Por donde quiera que se iba, Dios le daba victoria. Aquí muchos hermanos deben aprender muy bien este punto de David. Aunque ustedes abran un negocio, una tienda, o sea, un empresario o un empleado, hasta su negocio, cuando se relacione muy bien con el propósito de Dios, servir al evangelio, Dios como considera, da prosperidad. Aunque haya alguna dificultad, da prosperidad. Pero el que hace su negocio, hace su empresa solo para su bolsillo, Dios como lo ve, no tiene nada que ver con Dios. Entonces en el área de economía siempre le carece. Por eso hay algún hermano siendo salvo, en el área de economía siempre fracasa. ¿Por qué? Él no tiene nada que ver con Dios en cuanto a la economía. Todo lo que gana no sirve al evangelio, no da para difusión del evangelio, sino solamente para su bienestar. Muy necio, no tiene sabiduría. ¿Qué pasó? Que el rey Salomón, conforme a la ordenanza de su papá, David, observando que los libros de Moisés, compartiendo con los profetas, con los sacerdotes, a base del diseño que Dios había dado a Moisés, recibiendo la inspiración, hasta el plano del templo, él preparó hasta cada utensilio y murió. Y Salomón, conforme a aquel plano, que el plano solo tuvo que ejecutar nada más. Él construyó el templo. En el primer día de la inauguración, con la llama del cielo, Dios contestó que aceptó este templo. Jehová regresó, empezó a habitar. ¿Qué pasó? Otra vez, con el correr del tiempo, los israelitas abandonaron el templo, dejaron de ofrecer cultos, ofrenda de expiación. ¿Qué pasó? El pecado metió adentro. Algunos reyes muy malos, hasta imagen, estatua de Baal y Acera metieron adentro. Otra vez el templo fue invadido por los pecados. Entonces para Dios ya no es templo si perdió la santidad, si perdió la justicia. Ahí Dios no habita. Nada más que una estructura, un palacio bonito,
sin Dios. Dios permitió a los sirios destruir aquel templo, solo es hueco, ya no está Dios. Llegaron los sirios, lo destruyeron todos. Hasta todos los utensilios llevaron a Babilonia. Esa placa tallada hasta ahora existe en el museo. Cuando llegó rey Nabucodonosor, con los sirios, cómo llevaban lámpara, cómo llevaban los utensilios, cómo destruyeron el templo. Esa placa de talla de piedra, tallado de piedra, hasta ahora existe en el museo. ¿Qué pasó? Después de 70 años de esclavitud, con mucha amargura en Babilonia, algunos judíos fieles se dieron cuenta por qué vino el mal. Porque los israelitas pecaron contra Dios, dejaron de dar culto hacia el templo. Cada vez que cometa algún pecado, ofrece la ofrenda de expiación para que Dios no se aparte de ellos. Se regresa Esdras, Nehemías y luego Zorobabel, el que restaura el templo destruido. Otra vez cuando Zorobabel puso su corazón en restaurar el templo, Dios empezó a respaldarlo, porque es su plan, hacer su templo en el pueblo para que la carpa de Dios con el hombre exista. Dios ayudó a Zorobabel. Zorobabel otra vez recupera el templo. Dios regresa, pero no duró mucho tiempo. Otra vez los israelitas dejaron de servir a Dios, dar el culto en el templo, ofrecer ofrenda de expiación para que Dios no se aparte a causa del pecado. Según los historiadores, el gran rey Alejandro Macedonio metió adentro del templo, metió imágenes de dioses de Macedonia. Otra vez inmundicia invadió el templo hasta el tiempo del Señor Jesucristo. Luego rey Herodes, después de 400 años que el templo estaba asolado, destruido, para agradar a los judíos, lo restaura. Eso fue el templo en el tiempo del Señor Jesucristo. Pero en aquel templo ya no estaba Dios, porque el pecado estaba dentro. Dios vio ningún templo, ninguna casa hecha de manos de hombre puede ser mi casa. Pero Dios había avisado a David, él haría casa para sí mismo, por medio de un hijo de David. Muchos piensan, ¿no es Salomón? Su reino será eterno, será firme eternamente. ¿Acaso el reinado de Salomón hasta ahora permanece? Será firme eternamente, dice. Su reinado fracasó. No se dirigió a Salomón, sino el que había de venir, de la forma de descendiente de David, pero desde el principio nunca fue su hijo. Pero será llamado el hijo de David, el hijo de Abraham, que es el Mesías. Amén. Jesucristo. Él hará casa para mí, dice. Una casa indestructible. Nadie podrá destruir esta casa. Ningún pecado podrá meterse adentro. Totalmente santo, justo, perdurable, indestructibles. Y Jesucristo vio al templo del rey Salomón, Herodes. Un día sus discípulos estaban viendo, luego admiraba, ¡ay, qué belleza, qué hermosa la casa de Dios! Jesús se los vio. ¿Qué hacen ustedes? Ay, el templo está muy bonito, grande. ¿Esta casa? Jesús no consideraba el templo
sobre una piedra ni siquiera otra piedra quedará. Verán, los saqueadores vienen, cómo destruye este templo, cómo matan los que moran en Jerusalén. Luego Jesucristo dijo, su profecía se cumplió, ¿no? Después de 40 años de su muerte y resurrección, el emperador Tito de Roma da orden a las tropas 3 veces atacar a Jerusalén, destruirlo, deshacer la nación Israel de la historia humana. Destruyó el templo. La profecía cumplió, sobre una piedra ni otra piedra quedó. Totalmente destruyó, demolió. Entonces Jesucristo ya no consideraba más el templo de Herodes. Esto no es la casa de Dios. Cuando una vez entró, ¿por qué la casa de Dios ha vuelto en la cueva de ladrones? Dijo. Él cómo consideró, cueva de ladrones, cueva de comerciantes. Aquí no está Dios, dijo. Luego él dijo, destruya el templo, en 3 días voy a levantar. Los discípulos no entendieron. Nuestros padres durante 46 años construyeron, lo destruye en 3 días, levanta. Imposible. No entendieron, sino después de su resurrección entendieron que eso se dirigía a su propio cuerpo. Porque Jesús era el templo. Amén. Dios, ¿dónde habitaba? En Jesús. Un día él dijo, yo soy la luz del mundo. Los judíos no entendieron su lenguaje. Tenemos 2 luces, exactamente 3 luces. El sol y la luna. Y luego la lámpara que está en el templo. Jesús dijo, yo soy la verdadera lámpara, dice. Yo soy la lámpara que ilumina la oscuridad, dirige el camino a los que es la oscuridad hacia Dios. Yo soy la luz, yo soy el templo, dijo. Parece que los hombres lograron destruir el templo. Parece. Jesús murió en la cruz. Lo destruyó. En el 3er día lo levantó. Dios lo levantó. Pero ¿qué pasa? Sucedió un milagro. Ahora no solo Él es el templo. No solo Él es el templo. Él estableció su reino eterno. Nadie puede destruir. Es la iglesia. Amén. Nadie puede destruir. Es el templo. Cada quien recibe la salvación, cada quien acepta al Señor Jesucristo, recibe el perdón del pecado, se vuelve en un templo del Espíritu Santo. Amén. Por eso en la primera del Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en medio de vosotros? Dice. Muchas personas, a causa de una gran deficiencia, la carencia de lectura bíblica, habla equivocadamente. Esta casa es el templo, dice. Que el templo de mi iglesia está en tal sitio. ¿De qué está hablando? Eso no es el templo. Tiene una cúpula, tiene una cruz, tiene bancas, tiene púlpito. Eso no es templo. Es un edificio que está acondicionado a favor de celebrar, o sea, organizar los cultos. Eso no es el templo. Nosotros somos, todos los que reciben la salvación son templos. Pero muchas personas tienen una idea errónea, riesgosa, peligrosa. Piensa que cada uno de nosotros debemos mantener la santidad. Locura habla. Si yo soy quien debe mantener mi santidad, rápido el pecado me
me inunda. Yo no puedo. Dios mismo santificó su templo, justificó su templo con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Amén. Ningún pecado ya puede hacer más arruga, ningún pecado le puede hacer mancha, ningún pecado le puede contaminar. Una protección invisible es la preciosa sangre del Cristo lo redimió. Por más que por mi error, por mi debilidad, yo practico algún error, lo hago. Y el Señor me dirige al arrepentimiento, otra vez me lleva a su voluntad, pero aquella inmundicia jamás puede penetrar adentro de mi corazón. Amén. La sangre de Cristo lo mantiene. Muchos pastores que enseñan, tú tienes que guardar tu salvación, cuidar tu salvación. Locura dice de verdad. Quiere ayudar al Señor Jesucristo. ¿Necesita un asistente? ¿Co-salvador se necesita? ¿Usted quiere ser el secretario del Señor Jesucristo? ¿Co-mesías quiere ser ustedes? Locura dice, ¿quién puede guardar su santidad por sí mismo? Si alguien diría, yo le acuso ahora, es un gran mentiroso hipócrita. Por sí mismo nunca puede guardar su santidad. Nunca puede mantener su justicia. Es mentiroso, seguramente miente. Por esto este púlpito habla bonito en un lugar oculto, confiesa su pecado, se da cuenta que es un hipócrita. Imposible. ¿Cómo yo puedo mantener mi santidad? ¿Cómo yo puedo cuidar, guardar mi justicia? Imposible. ¿Quién es el que cuida su templo? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. La sangre del Cristo. Amén. Su reino es eterno. Dios mora adentro. Ningún pecado puede entrar, por eso nunca se aparta. En el libro de Hebreos que dice, pero su hijo si peca, se vuelve un abusivo. Si realmente fuera hijo, bíblicamente, si no era bastardo, si realmente el hijo de Dios malinterpreta la voluntad con que le salvó, disciplina, dice, con la vara de los hijos de los hombres. Duro le disciplina, para que el templo entienda el propósito de esta libertad, no para ocasión para la carne. Amén. Para servir a Dios. ¿Cuántas iglesias enseñan que nosotros somos quienes deben guardar la salvación? Tontería habla. El que lo dice, él mismo miente. Observen bien la vida de él que así enseña. Es un hipócrita. Imposible. ¿Quién mantiene nuestra santidad? ¿Quién mantiene nuestra justicia? La sangre del Señor Jesucristo. Amén. Su espíritu habita, se realizó la gran profecía, la carpa de Dios con los hijos del hombre. Amén. La carpa de Dios con los hijos del hombre cumplió una profecía, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él con su propio celo nos cuida, nos protege. Un salvo escucha la voz de Satanás y luego quiere tomar esta gracia, quiere volverse un ser abusivo, le advierte desde adentro. Estás equivocados, errados. Luego en la vida lo corrige, le hace volver a la voluntad de Dios, al servicio del Señor Jesucristo. Amén. Pastor, sí, literalmente dice así la Biblia, pero si así enseñaría, todo el mundo van a practicar pecado, dice. Habla tontería. No cree la administración del Espíritu Santo.
Ya que no lo tiene, no lo siente, así siente peligroso. Pero si realmente siente la presencia del Señor en medio de nosotros, se da cuenta. Si tú realmente eres salvo, confirma una vez. ¿Eres salvo? Cuando puede afirmar que realmente ha recibido salvación, bueno, ya sé quién le va a enseñar, quién le va a corregir, quién le va a dirigir hacia su voluntad. El pastor descansa. Ese es el plan de Dios. Hizo una casa indestructible, una casa impecable, imposible que algún pecado pueda penetrar. La sangre del Señor Jesucristo de la Biblia muchas veces fueron comparadas con diferentes materiales. Cuando Noé hizo que el arca entre madera de coperes con brea, calapatearon. Entonces, la brea, el asfalto, fue el líquido que sellaba la distancia donde está abierta de cada madera de coper. Durante un año resistió el peso, la presión del diluvio. Ninguna gota de agua pudo penetrar adentro del arca. Perfectamente, porque Dios se enseñó que la pateara con brea. La brea, la protección, es el símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Luego, cuando Moisés nació, a 3 meses, su mamá ya se dio cuenta, ya no puedo más esconderlos. Ya le quería encomendar en mano de Dios. Ahí sale otro arca. Hizo arquilla, dice, con juncos. Hizo arquilla, calapatearon adentro y afuera con brea, símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. En medio colocó el niño Moisés. Esa arquilla se hundió en el agua del río Nil, no se hundió. Símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. Luego sale otro líquido, la sangre del Cordero. En el día de Pascua pintará 2 tinteres el marco de la puerta donde está el primogénito. La sangre será señal entre tú y yo. Cuando viere la sangre, pasaré de esta casa a otra casa. No habrá plaga de mortandad. Así dijo. Amén. Solamente ve la sangre. Al ver la sangre del Cordero, los destructores dio una contraseña. Esa es la contraseña, la sangre del Cordero. Es mi pacto, los ángeles, atención. Sí, Señor. Cuando pierde la sangre, ni siquiera un cabello de aquel primogénito puede tocarlos. Ni siquiera 1 centímetro puede entrar a aquella casa. Si pierde la sangre, será señal de la salvación. Pasará de aquella casa a otra casa. No habrá plaga de mortandad. Amén. Los ángeles estaban atentos. Llegaron a cada casa, solamente trataban de buscar la sangre. Depende de cada persona, de cada carácter. Alguna persona de mucha duda. Por si acaso los ángeles no tienen buena vista. Que algún ángel use algún anteojo, ¿qué hago? Mucha sangre pintaron. No solamente el marco, casi todas las puertas con sangre pintada a las paredes. El ángel llega, no importa la cantidad de sangre, y ve. Pero con la sangre del cerdo, no. Con la sangre de otro, no. Es cordero, porque el símbolo del Señor es Cristo. Cuando vio la sangre, alguno que tiene mucha fe, tiene el carácter tan limpio, una manchita de sangre, otra manchita de sangre, otra manchita. No me gusta ensuciar la puerta. Los ángeles estaban atentos desde lejos con sus compañeros. Ve bien, ¿hay sangre o no?
No veo nada, pero ve bien, observa bien. Acerca de las puertas. Sí, observaba. Aquí está manchita. Aquí está manchita. Oh, gracias, Señor, no me metí a esta casa. ¿Esto qué quiere decir? No importa qué carácter tiene, emocional, sentimental, muy seco, no importa. Si se apoya de aquella sangre, con firmeza se apoya de aquella sangre, ningún juicio puede entrar ahí. Amén. La sangre del Cristo nos santificó, nos justificó. Una vez hecha por siempre, dice. Amén. Tal vez Satanás, algún hombre, puede destruir nuestro cuerpo, menos el templo de Dios. Amén. Mi cuerpo puede destruir, pero yo soy el templo. Aunque me muero, sigo siendo su templo. Me levanto de nuevo en el día de resurrección. Nadie puede destruir la casa de Dios. Amén. Jesucristo levantó su templo, su reino eterno, firme. Eso era el reino que Jesucristo quería levantar. La iglesia. Amén. Muchas personas de verdad no leen la Biblia. Por no leer la Biblia, inventa conforme a su inteligencia humana. ¿Cómo nosotros nos podemos santificar? ¿Cómo nosotros mismos nos podemos justificar? ¿Cómo nosotros podemos mantener la santidad? ¿Cómo nosotros podemos mantener la justicia? Si fuera así, ni siquiera los judíos, sus templos nunca hubieran sido destruidos entonces. Se esforzaba, pero ellos no podían mantener la santidad, la justicia. Dios tenía un plan. Yo haré casa para mí. Una casa indestructible. Yo haré una casa donde eternamente yo puedo morar. Y luego haré mi pacto con ellos. Por donde quiera que habla de esta profecía, la carpa de Dios con nosotros, ahí sigue una promesa. Yo perdonaré sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. ¿Y por qué razón? Ya Dios cobró la paga. Ofreció a Satanás la paga, legítima paga, la paga del pecado, la muerte, la vida del Cristo por toda la humanidad se dio por nosotros a Satanás. Amén. Y luego con el poder se levantó. Nosotros no somos quienes que nos salvan. No se equivocan de lugares ustedes. El que salva es el Señor Jesucristo. El que nos mantiene es el Señor Jesucristo. El que nos cuida es el Señor Jesucristo. Nuestro papel, confiar en Él nada más. Amén. Ya vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Versículo 14. Disculpe, Segunda del Corintios capítulo 5. Segunda del Corintios capítulo 5, versículo 14. Si lo tienen ustedes, voy a leer. Porque el amor del Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Este es el concepto de Dios sobre la muerte de Jesús. Uno murió por todos, entonces para Dios todos murieron. Amén.
Jesús, ¿por qué vino en un cuerpo del hueso y sangre? Para pagar la paga del pecado. Cargó en él nuestro destino, nuestro pecado, nuestra maldad. Cuando ustedes ven una jugada del partido de la selección boliviana, o sea, futbolista, contra otra nación, ¿por qué se emocionan? ¿Por qué se pone nervioso? ¿Por qué hasta se enoja? Son representantes nuestros. El jugador fulano, quiero pegarle de verdad. Cuando mete el gol, ¡viva Bolivia! ¡Qué bien! Plano, arriba, dice. Él metió el gol, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué me emociono? ¿Por qué me enojo? Estamos ligados porque Él se representa a mi nación. Amén. De la misma manera, Jesucristo, quien se representa a toda la humanidad, por eso vino en la carne, en la sangre, con los huesos. Él murió en la cruz por los otros. Uno murió por todos. Dios, ¿cómo considera? Todos murieron. El que tiene fe se une con el concepto de Dios. Entonces yo me morí con Él. Aunque físicamente no me morí, pero me morí con Él. Mi viejo hombre, aquel hombre tan maldito, yo morí con Él. Él vive en mí, así acepta. Amén. Ya vamos a ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, desde el versículo 3 al versículo 11 voy a leer. Mientras que yo leo, ustedes lean en sus corazones, pero observan bien qué dice. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestros. Aquí habla del bautismo. Pero el bautismo que Romanos capítulo 6 trata, no es el bautismo con el agua. Romanos capítulo 6 no se dirige a los cristianos salvos bautizados, sino a todos los cristianos. Salvos, el bautismo es una palabra griega. ¿Qué significa el bautismo? Ser sumergido. Ser zambulidos. Zambulido, ¿qué significa? Ser sumergido. Todos los seres humanos, con ojos de fe ve al Cristo, somos sumergidos en Él. Amén. Porque Dios cargó en Él el pecado del mundo, en Él cargó toda la maldición por nuestras culpas. Yo soy sumergido en Él. Por la fe puedo unirme que yo soy sumergido en Él. Cuando Él murió, su muerte llega a ser mi muerte. Amén. Porque murió por mis pecados. Si acepto su muerte, fue por mi pecado, yo también muero hacia mis pecados. Amén.
Él cuando resucitó, Él resucitó por los otros, en Él yo estaba sumergido. Entonces, Dios cuando lo levantó, juntamente con Él, yo también fui levantado. Amén. Entonces, estoy muerto al pecado, estoy vivo a la justicia. Amén. Pero muchas personas no lo aceptan. Su fe solamente está en sus dos labios. Te creo, te creo, te creo. Moriste por mi pecado, pero soy pecador. Tu muerte es literal, literal. Es literal. Gracias por tu servicio, literal. Pero físicamente soy pecador. Ahí está su realidad. No aceptó la muerte de Cristo. Hasta aquí aceptó. Hasta aquí. Hasta aquí aceptó. Nunca se bajó a su corazón. Un día, era un domingo de la tarde, a veces yo me aburro de mí mismo. Es un domingo de la noche. Hoy yo quiero escuchar, yo soy quien siempre predica, pero quiero escuchar las predicaciones. Hoy 2 diáconos predicarán y asigné a 2 diáconos. Se pusieron pálidos. Ay, oh, Señor mío. Es una bendición de Dios, pero ay, no, pastor, yo no quiero predicar. Puedo compartir, yo quiero oírle cómo Dios trabaja en ustedes. Temblaban, estaban nerviosos. Un diácono subió, es mexicano, yo trabajo en la Ciudad de México. Estaba bien nervioso con el lado. No quiere mirar, no quiere cruzar su mirada a nadie, solo miraba al techo, así nada más. Poco a poco el Señor empezó a aflojarlo, estaba ya más suelto. Él hizo un comentario. ¿Ustedes alguna vez han oído sobre el viaje más largo del mundo? Llamó mi atención. ¿Qué será? Entonces, el viaje más largo del mundo, de planeta Tierra viajar a la Luna. Algunos sí, cabeceando, ¿no? Entonces, sí. No. Desde el planeta de Tierra viajar al Sol. Algunos, sí. No. El viaje más largo de toda la vida nuestras es de estos hermanos, de aquí hasta aquí. Menos de 30 centímetros. De aquí hasta aquí. Llegó a mi corazón. Yo dije, amén. ¡Qué gloria a Dios! Gracias por permitirme escuchar esta palabra tan bendita. Hermanos, el viaje más largo de toda nuestra vida no es viajar del planeta de la Tierra a la Luna, ni siquiera otra galaxia, sino de aquí hasta aquí. ¿Cuántas personas saben que Cristo murió por su pecado, pero desde aquí? Durante toda la vida no se baja, no se baja. Si se baja después de unos años el cristianismo, hasta aquí, hasta aquí. Gracias por tu amor. Te agradezco, Cristo. Hasta aquí también llega, sale lágrima. Gracias, moriste por mi pecado, pagaste toda la paga de mi pecado. Gloria a Dios. Pero soy pecador. El pecado de aquí nunca se borra. El pecado de aquí se borra. El pecado de aquí no se borra. El Espíritu Santo, ¿dónde quiere morar? ¿En el cerebro? ¿En el corazón? En el corazón. Vine por la ayuda de Dios para ayudar a ustedes, para facilitarle de aquí hasta aquí llegarlos. Por eso cada sesión grito. Explico y busco capítulo y versículo, para que se baje la sangre eficaz, la sangre del Señor es Cristo,
baje a su corazón, se aplique en su corazón. Amén. Mediante la fe. Jesucristo es nuestra Pascua. En el día del gran juicio, los mismos destructores, los ángeles grandotes, de gran poder, se acercará a ustedes, mirará. Va a tratar de ver la sangre del Cordero, pero aquí no. Tampoco aquí. En el corazón está pintada o no. Estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él, él conmigo. La Biblia dice que en el corazón existe una puerta. No sé quién carpintero lo colocó, quién herrero, con qué material lo hizo, yo no sé. El corazón también tiene la puerta en dos tinteres de nuestra puerta del corazón. En el marco de la puerta de nuestro corazón. Si la sangre del Cordero sí está pintada, si mi corazón 100% se apoya de la eficacia de aquella sangre, veré la sangre. Si viere la sangre, pasaré de ti a otra casa, no habrá ninguna plaga de mortandad. Amén. Así dijo Dios. Muchas personas en sus cabezas están pintadas la sangre. En sus oídos están pintadas la sangre. En sus ojos están pintadas sangre. Lagrimean, se emocionan fácilmente. Hasta le da escalofrío. En sus dos labios está pintada la sangre de Cristo. Menos en su corazón. ¿Qué significa esto? La Biblia dice libertad, liberación. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Nada más que una frase literal de la Biblia. En su corazón de ningún lado encuentra libertad, liberación. Solo condenación. Pero la Biblia que dice, si alguno está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para él, dice. Pero ¿por qué tantas condenaciones? ¿Por qué no se encaja la teoría y la práctica? Entonces la Biblia es una mentira o mi fe es una falsa fe. Debe entender bien. Por medio de la fe, yo me veo en Jesucristo. En su espalda, mis pecados. A través de los ojos de fe en su crucifixión, yo con él. En su resurrección, a través de los ojos de fe, abriendo la Biblia, veo mi resurrección en la resurrección del Cristo. Amén. Por medio de la fe, me doy cuenta, morí a mis pecados. Estoy muerto a mis pecados. Mis pecados son muertos porque son pagados. Y luego estoy vivo a la justicia. Estoy vivo a Dios. Con una conciencia limpia puedo acercarme a Dios. Gracias a Dios. A pesar de tantos defectos, tantas debilidades, según mis propios ojos, en mí veo defectos y debilidades. Sin embargo, cuando me acerco a ti, gracias, me santificaste, me justificaste, me limpiaste, soy limpio, soy santo por su sangre. Así puedo alabarlo. Amén. Oración de justo puede mucho, dice. ¿Quién es aquel justo? No por su propia obra, por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Hoy Romanos nos exhorta, nos explica, no entiende, dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, todos los que están
sumergido en Él, porque uno murió por todos. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿No sabe que tú también moriste con Él? Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿No sabes que tu viejo hombre, ese hombre, fue sepultado con Él? ¿Lo sabes? Dice. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de la muerte por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. En vida nueva, con nuevo concepto, con el entendimiento renovado, nuestra ciencia renovada en la fe. Andemos en vida nueva. Amén. Yo anteriormente vivía en vida vieja, creyendo, haciendo caso a mis instintos, haciendo caso a mis sentimientos, a mis pensamientos. Mis pensamientos eran mi Biblia, mi sentimiento era mi Biblia. Mi emoción era mi capítulo, mi versículo de la Biblia. Mi vieja vida terminó. Ahora ando en nueva vida. Solo creo lo que dice la Biblia. Amén. Las promesas. Ando en nueva vida. Algún amigo viejo mío solo se acuerda de mi vida pasada, vieja vida. Te conozco. ¿Tú mentiste o no cuando era niño? Era así, gracias. Pero gracias, amigo, soy salvo. Yo soy limpio. Pero no malinterprete que no haya cometido ningún pecado. Por la sangre del Señor Jesucristo. Andemos en vida nueva. En el pacto, en el nuevo pacto, somos ministro competente del nuevo pacto. Amén. Así es. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo es que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Sabe qué es viejo hombre? Viejo hombre es material. El viejo hombre es inmaterial. El viejo hombre no es un hombre físico, sino la manera de hacer la vida. La modalidad con que hacía la vida. El viejo hombre, creyendo en su pensamiento, en su sentimiento, en sus emociones. Nuestro viejo hombre que pertenece al diablo. ¿Qué pasó? Fue crucificado juntamente con Él. Amén. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya una pregunta, antes del versículo 7 quiero hacer una pregunta. Jesús, ¿por qué murió? Por el pecado, ¿no? Bueno, entonces aquí versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Jesús que resucitó, ¿en él había pecado? Pero antes de la muerte, ¿cuál pecado llevó en su cuerpo? Cuando resucitó, ¿en él había el pecado? ¿Eso qué significa? Somos justificados. Amén. Santificados. Nuestros pecados quitados. Amén. Para usted también, la Semana Santa es uno de los días festivos más importantes del año, ¿no? La Semana Santa, ¿no es así? Durante los días festivos de Semana Santa, ¿qué festejan ustedes? ¿La muerte, el padecimiento, la resurrección del Cristo? No. Entonces ustedes, cada Semana Santa, ¿qué festejan? Murió Jesús, hoy no debo comer carne, el pescado sí. ¿Dónde está el verdadero significado de la Semana Santa? Murió por nuestro pecado. El día que, supuestamente el día que se resucitó. Gracias a Dios, soy justificado, santificado.
Solo festejan los días que en sus calendarios están escritos con color rojo. Me gusta porque no trabajo. No sabe qué significa. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque el cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. La Biblia habla bien claro, siempre habla bien claro. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ya fíjense, ya nos falta solo una cosa. Realmente Cristo murió por nuestro pecado, que ciertamente resucitó para nuestra justificación. En Él nosotros estábamos sumergidos, porque Dios lo hizo. Pero ahora nos falta una sola cosa: considerarnos muertos al pecado, vivos a Dios. Amén. ¿Por qué no nos podemos considerarnos así? Por la falta de fe. La Biblia dice que considerarme así, pero cuando morí con Él, sigo siendo pecador. La Biblia es una cosa, mi fe es otra cosa. De esta manera, si quiere creer, aunque lleve 20 años, 30 años, 80 años como cristiano, sigue siendo pecador. Sigue siendo condenado. Nunca deja su pensamiento. Nunca se unifica con la Biblia a través de la fe. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestros. Amén. Romano nos exhorta: considérate, porque tú lo eres tú. Considérate, solo te falta considerarte. Cuando recién yo fui nombrado como ministro de la misión, no quería que nadie me llamara evangelista. Cuando alguien me llama evangelista, no me llame así nada más. No quiero que predique en púlpito con corbata. No quiero esta corbata, yo odio esta cosa. Evangelista, no me llame de esa manera. Lo era. Solo a mí me faltaba considerármelo. Ahora alguien cuando me llama pastor, bien normal para mí, ya no doy ninguna reacción. Así, ¿me llamaste? Cuando recién me casé, hasta ayer era soldado, disculpe, era soltero, no es soldado, soltero. Hoy era casado. Saben, no sé, todos los casados a ellos pasan estos. A mí me pasó esto. Una noche estaba durmiendo, muy cansado, aún era muy nuevo, era un casado muy nuevo, me desperté. Vi una mujer al lado mío, me espanté en gran manera. Uy, ¿quién es esa mujer? Y después, de verdad es mi esposa. Yo no soy ya soltero. Me casé de verdad. Después de unos minutos, tonto. Es mi esposa. Y luego, tranquilamente me dormí otra vez. Ahora, ni siquiera en sueño así me espanto, porque ya este año cumplí 25 años de aniversarios. ¿De qué pasó? Hasta mi piel, hasta mi hueso ya está aceptado. Es mi esposa. Considerado mi esposa. Yo soy su esposo, nunca me espanto, sino cuando mi esposa no se encuentra, me espanto. ¿Dónde está ella? Entonces. Pero cuando yo era recién casado, de verdad, mi primer 2 meses por ahí, una noche me desperté, cansado, medio sonámbulo todavía. Una mujer. ¿Quién es esta mujer? Ay, de verdad, me casé, es mi esposa. Era mi esposa. Pero para mí,
aún llevaba un poco del tiempo para que mi ser interior considerara completamente una realidad que es la realidad, pero en mi mentalidad aceptara. No sé que con otros casados nunca han sucedido de estos. A mí sí me ha sucedido porque soy muy tonto. Cuando nació mi hijo Enoch, a mí me tocaba muy a menudo irme a dirigir el seminario desde cuando era muy joven. Cuando a mí me toca dirigir un seminario, me desconecto de todo. Por concentrarme en la palabra de Dios, no me acuerdo de mi esposa, ni siquiera mis hijos. Entonces, una semana totalmente estaba absorbida la palabra de Dios. Muchas personas recibieron salvación. Terminé el seminario, me alegré. Gracias a Dios, regresé a mi casa. Pero aún caminando, subiendo por escalera, mi mente estaba en el seminario que terminó. Gracias a Dios. Se abrió la puerta y de repente un niño corriendo vino hacia mí. Papito, me espanté. ¿Quién es? Porque aún no estaba regresando a mi realidad. ¿Quién es? ¿Por qué me dice papito? Ah, de verdad, mi hijo. Yo soy un poco así, o mucho así, no sé. De la misma manera. De la misma manera. Es una gran realidad que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Una vez por siempre. Él murió en mi lugar. Entonces, con los ojos de fe puedo ver, yo estaba sumergido en su cuerpo, incluido en su cuerpo. Yo participé en su padecimiento, aunque no fue mi voluntad, por el plan de Dios. Usamos ojos de fe. Yo morí con Él hacia mis pecados. Su muerte llega a ser la mía. Yo morí. Cuando Dios lo levantó, yo estaba en Él. Juntamente con Él fui levantado. Amén. Sin algún pecado. Amén. Porque el pecado acabó en la cruz. La Biblia dice, consideraos, dice. Solo nos falta considerar. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestros. Amén. Por eso, con ojos de fe, miramos la cruz. Yo me gusta un himno. Herido triste a Jesús. Luego, ¿cómo dice? Mostréle mi dolor. Su luz y todo de amor. En la cruz, tú primero vi la luz y mis manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre seré. Esa alabanza llega a mi corazón. Con ojos de fe vi en la cruz. Mis manchas se borraron todos. Con ojos de fe vi la cruz. Ahí yo estaba colgado. Mi viejo hombre. Con ojos de fe vi a Jesucristo, resucitado juntamente con Cristo. Amén. Solo no lo canten ustedes, que mediten que qué significa. Pero el compositor de aquel himno, ¿por qué escribió así? Es su testimonio. Él lo vio. Se puso muy feliz. Gracias a Dios.
En esta mañana yo preparé una predicación, pero solo hasta la mitad pude compartir, otra mitad para explicarle sería muy larga. Entonces, otra mitad vamos a dejarlo para esta noche. Esta mañana hasta aquí compartimos. Vamos a orar al Señor.